Vamos a ir anunciando a los panelistas, les voy a pedir que vayan subiendo. Llamo primero a Ulises Castillo, él es miembro del Consejo y Director de Evolución y Aprendizaje de Telmex Citium. Un fuerte aplauso para Ulises. Laila Delgadillo Alguiar, ella es Directora General de Silent for Business. Adelante, por favor. Un aplauso para Laila. Con ganas, vamos, vamos. Fuerza. David Tahuada, Presidente de Consejo, sí. Adelante, David. Eduardo Zamora, Director General de Fortinet México. Adelante, Eduardo, un aplauso. Claudio Martinelli, adelante, Director General para Américas de Kaspersky. Y por último, a Fernando Núñez, especialista de Retail y Turismo para América Latina de Akamai. Y ahora le damos la entrada principal al moderador, que es Alejandro González, periodista y analista de DPL News. Así que fuerte aplauso y vamos con este panel súper importante. Hola, hola, buen día. Buen día a todas y a todos. La verdad es que acabamos de escuchar una ponencia muy interesante y que creo yo ejemplifica lo que ocurre en muchos países de la región, incluido México. Me gustaría comenzar esta charla con ustedes agradeciéndoles por el tiempo, por estar acá con nosotros y también pues haciendo una pequeña remembranza. Hace 5 años tuve la oportunidad de visitar Israel y acudí a una Cyber Week, un evento que encabezó el primer ministro sobre ciberseguridad. A mí me sorprendió muchísimo porque entonces decían el tiempo que ya tenían trabajando en este tema, ¿no? Que en ese entonces era alrededor de 20 años, algo que me sorprendió. A la vez y a la vez no, ¿verdad? Pero quisiera comenzar preguntándole a David en este contexto y un poco en lo que ya mencionó Saúl, ¿no? En el contexto colombiano y regional. En México, como saben, estamos a punto de cambiar de presidente, de algunos gobernadores, de jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y David, quisiera preguntarte qué es lo que deben de hacer estos nuevos gobernantes pues respecto a este tema de ciberseguridad, ¿no? Una vez que lleguen a sus encargos, teniendo en cuenta el contexto internacional que creo yo pues deben tener en la mente, ¿no? Porque este tema de Internet, ciberseguridad, es un tema global, no solo local y regional, ¿no? Adelante, por favor. Gracias. Pues antes que nada, mi agradecimiento a DPL por esta invitación y muy honrado de estar con este panel de lujo, de primera. Yo lo primero que le diría a un gobernante es que empiece a trabajar en la ciberseguridad desde la etapa de transición. Y en esa parte creo que es bien importante primero que se eduque. Y lo digo en el mejor sentido de la palabra. Y la educación en ciberseguridad empieza, en el caso de las empresas, por entender que no es un asunto técnico solamente, hay que verlo como un asunto de negocio primeramente, que deriva después con implicaciones en lo técnico. Y luego lo técnico tiene que alinearse a las decisiones de negocio. Lo que he observado en mi práctica profesional es que es muy costoso verlo al revés. Lo que acaba de suceder con el incidente de IFX Networks deja ver, y lo que también Saúl Catán mencionaba, que pues hubo un proyecto de ley que fue desechado y todavía la están pensando. Aquí en México todavía la estamos pensando, tenemos en el cajón una ley de ciberseguridad que se ha promovido mucho y tenemos otras leyes de ciberseguridad que no se promovieron. Entonces, el gobernante tiene que entender, y eso es una parte bien importante, porque si supera eso, luego los siguientes pasos vienen más fáciles. Es entender que la ciberseguridad es primero un asunto de Estado y es un asunto político antes que ser un asunto técnico. Ahora sí, ya que tiene esa parte resuelta, pues lo que le toca es diagnosticar y diseñar una estrategia y pues hacer lo que se tenga que hacer en ese sentido. Pero yo pensaría que esos serían los primeros pasos. Muy bien, muchas gracias, David. Laila, pues siguiendo esta conversación,
preguntarte cuál va a ser el principal reto de ciberseguridad que consideras tú van a enfrentar estos nuevos gobiernos, ¿no? Ya lo mencionaba, no se trata solo de un problema técnico, sino incluso de ciberseguridad nacional. Ya lo hemos visto, Saúl ya mencionó este ataque que afectó a la industria de la salud y a otras más, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves el panorama? Pues mira, muchísimas gracias primero que nada por la invitación. Un gusto, Jorge, muchas gracias, DPL. Primero que nada, creo que el principal reto al que nos enfrentamos es la falta de legislación en la materia. Ayer comentaba la senadora Lagunes que justamente hay 24 iniciativas de ley en el Congreso y no han pasado ninguna, ¿no? Entonces, ahorita el implementar un foro en donde ya se esté tratando ese tema y donde no solamente se va a ver ciberseguridad, sino también inteligencia artificial, se van a ver temas de neuroderechos y la parte de ciberseguridad, que es como un eje rector de lo que hoy en día estamos viendo, sin lugar a dudas nos va a llevar a dar ese paso adelante. El otro reto importante es la falta de presupuesto y el tema, pues que siempre falta, ¿no? El tema del dinero. Si no le metemos desde el gobierno la parte de iniciativa privada, la academia, no le metemos una inversión importante, pues es un must que tenemos que llevar a cabo. De lo contrario, pues podemos tener muy buenas intenciones, pero sin el apoyo económico no se va a lograr nada. El otro tema creo que es de suma importancia la parte de la capacitación y la educación en temas de ciberseguridad desde las escuelas, ¿no? Lo hemos visto, creo que hoy en día pues no hay ninguna persona que no haya sido sujeta o tenga a alguien cercano que ha sido sujeto a un ciberataque. Entonces, creo que la educación debe ser básica y para mí otro reto, y ya para no mencionar más porque hay muchísimos retos y no me podría tardar aquí toda la vida, es el tema de contar con una cultura de ciberseguridad. Creo que es importante que sepamos que no solamente la iniciativa privada o los bancos o ciertos componentes como tema, por ejemplo, de los proveedores de telecomunicaciones son los que le tienen que invertir. Tenemos que estar conscientes de que todos aquí jugamos un papel importante, que tenemos que poner nuestro granito de arena para poder llegar y sembrar ese pequeño esa pequeña semilla y llegar a tener una muy buena imagen de todo lo que tiene que ver con ciberseguridad y dar ese paso adelante, porque hoy en día la digitalización, y sabemos que hoy en día hay muchos trámites ya digitales, el tema del trabajo remoto, el tema de las escuelas, y por ejemplo, Estonia, que es un país que tiene prácticamente todos sus trámites digitales y solamente el casarse y el divorciarse te tienes que presentar, gracias a Dios, porque si no, qué locura. Es importante saber que de cualquier forma ellos, aunque ya están prácticamente digitales, tienen uno de los primeros lugares en temas de ciberseguridad. Entonces, ¿de qué es posible? Es posible. Gracias. Muchas gracias, Laila. Ulises, en México nos estamos preparando o no para enfrentar estos retos y qué tanto, ¿no? Qué tanto como industria, como gobiernos y como sociedad también, ¿no? Lo que mencionaba Laila, el tema de educación a las personas es muy importante. ¿Quieres una respuesta optimista o realista? La realista, por favor, yo diría. Ok, bien, buenos días a todos y gracias por la invitación. La verdad es que estamos mal, pero eso no quiere decir que todo esté mal. Voy a pasar revista. ¿Qué debería estar pasando? Ciertamente algo como lo que nos presentó nuestro compañero de Colombia. Los gobiernos tienen que unificar la estrategia a nivel país. Hay una estrategia, pero sirve de muy poco, 30 páginas desde finales del sexenio anterior, y eso porque la OEA vino y nos hizo la estrategia. Eso me tocó verlos y cenar con ellos. Entonces ya les pregunté, oye, ¿qué hiciste? Entonces le dejaron la estrategia al gobierno anterior y el gobierno anterior no lo aterrizó ni se ha aterrizado. Okay, una estrategia tiene que aterrizarse y sumar a los sectores academia y privado. Si no, no hay estrategia hoy en día. Entonces, eso no ha pasado. Eso no quiere decir que dentro del gobierno federal, estatal, municipal no estén haciendo cosas, pero son como que cada… Aislados, ¿no? Sí, aislados y algunos han avanzado. Hay instituciones como el SAT que desde hace más de 20 años empezó a pegarle a este tema y ha ido avanzando. En otros sentidos otras instituciones, pero a veces avanzan y luego ya no siguen invirtiendo. En la parte académica, por un lado, hay muchas más maestrías en ciberseguridad que lo que había hace 5 años. Es relevante, ya hay algunos que están anunciando
carreras. Pero la otra vez entrevisté a un muchacho que vamos a contratar que estudió redes y ciberseguridad a nivel de licenciatura. Le dije, oye, ¿qué viste en ciberseguridad? Pues casi nada, porque no había maestros, casi todo fue redes, ¿no? Entonces, pero bueno, al menos ya se llama la carrera redes y ciberseguridad. El problema en la academia es que por historia, a nivel mundial, están más enfocados en conocimientos que en habilidades. Les cuesta mucho trabajo a los académicos, y eso que he trabajado en la academia más de 40 años, les cuesta mucho trabajo desarrollar competencias y habilidades específicas. Entonces ahí no hay mucha, o sea, hay trabajo, ¿no? Y en las organizaciones privadas, les voy a poner una encuesta que acaba de salir la semana pasada. Se hizo una encuesta a las 500 empresas de Standard & Poor's. ¿Quiénes tenían en el board, en la mesa directiva, alguien que supiera de ciberseguridad? Nivel 1, que sepa mucho, o sea, que le mueva. Y segundo, que tenga una buena idea, y así, ¿no? Entonces, en el nivel 1, 2% de las Standard & Poor's. 2%. En el nivel 1 o 2, como 15%. No llegaban al... Y de ahí para abajo. Standard & Poor's. Pues no preguntamos en México. Sin embargo, ha mejorado la conciencia, ha mejorado las inversiones, pero es que falta mucha cultura en ese sentido. Y difiero un poquito de algunas cosas que dijeron, en casi todo coincido, pero la estrategia para mí no es un tema de política, es un tema de riesgo. Y cada organización, pública o privada, tiene riesgos y como país tenemos riesgos. ¿Cuáles de esos riesgos tienen que ver con la ciberseguridad y cómo lo estamos atacando? Y entonces sí podemos aterrizar las cosas. Perfecto, muchas gracias. Y hablando a propósito de esta estrategia, Eduardo, preguntarte, ¿cómo ves? ¿Al país le falta una estrategia de ciberseguridad nacional? No nos falta, llevamos también mucho tiempo, como ya lo mencionaron, hablando de esta, pero ¿crees que se tenga que crear una nueva, tomar de la que ya está? Me refiero a cuando llegue este nuevo sexenio o simplemente agilizarlo y pasar sin tener un documento pues que guíe, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Primero, gracias Alejandro, gracias a todos, buenos días, gracias por la invitación, un gusto y un honor estar en este panel. Pues mira, ya se dijo una parte de la pregunta, ¿no? En realidad la respuesta es ahondar un poco más en lo que ya dijimos. En definitiva se necesita y en definitiva tiene que rehacerse, reformularse, tiene que partir de cero, entendiendo justamente, como dijo Ulises, esto es una cuestión de riesgo que tiene que ver, porque es importante en un país, en los gobiernos, porque tiene que ver con todas las áreas de un país, de un gobierno, de una organización, de las instituciones. Hoy los ataques son, el cibercrimen existe y es una realidad y a veces no lo vemos, ¿no? Es una industria tan grande que mueve 9 trillones, va a mover casi 9 trillones de dólares a nivel mundial. Eso solamente es una cantidad que está abajo del narcotráfico, de lo que mueve el narcotráfico. Es tan importante la ciberseguridad y nos dimos cuenta ya en el mundo, ¿no?, que el Fondo Económico Mundial pone el cibercrimen como el mayor riesgo para la humanidad, solo debajo de los desastres naturales y del calentamiento global. Así de fuerte está y sinceramente no lo estamos viendo acá, ¿no? No lo vemos en los gobiernos, lo vemos difícilmente en las organizaciones. Las 500 de Standard & Poor's, pues cómo estarán las 2,000 o las 10,000 de Fortune y cómo estarán las 500 de México, ¿no? Estamos en pañales o mucho menos que pañales probablemente, y a veces duele decirlo y hay a quien no le gusta escucharlo, pero tenemos que hacerlo. Sí, definitivamente, lo mencionaron tanto Laira como Ulises, creo que se ha generado más conciencia, pero seguimos teniendo, por ejemplo, de este lado los proveedores, los fabricantes, los que damos servicios de ciberseguridad, tenemos que una responsabilidad social en dos sentidos: generar conciencia, eso es muy importante, y dos, ayudar a los gobiernos y ayudar a las instituciones, a la academia. Hay que formar gente y pues efectivamente, ¿no? Si no hay gente que lo conozca, pues ¿cómo lo van a hacer? Una parte de la pregunta muy importante es, he estado en varios foros donde también están hablando del tema de regularlo, de hacerlo, de que si partimos de la ley de protección de datos que tiene no sé cuántos años de obsoleta, no se puede partir de ahí. Y lo más importante, como mencionaron antes, ¿no?, esto lo debe generar gente que sepa decir, ¿cómo van a legislar algo que no entienden? ¿Cómo van a hacer leyes o reglas o algo para cosas que no se entienden? Tiene que ser gente que sepa, gente del nivel 1, que decía Ulises, la que tiene que empezar a preparar esto, ¿no? Entonces, en concreto, claro que se necesita, tiene que partir de cero, tiene que haber gente que lo sepa, y nosotros jugamos un papel fundamental en hacer que haya esa conciencia y que se genere. Necesitamos pedirla, exigirla a nuestros gobiernos.
Oigan, pero además de este lado estamos discutiendo si se crea una agencia de ciberseguridad, si se incluyen en los planes de estudios este tema o no, pero del otro lado, del lado del cibercrimen, están avanzando pasos agigantados, ¿no? Y ahí en ese sentido me gustaría preguntarle a Claudio, pues, ¿cómo hemos sido testigos de estas herramientas que utilizan ahora los cibercriminales sobre inteligencia artificial? Y están planteando nuevos retos, ¿no?, a la ciberseguridad. Ahí, ¿tú cómo ves cómo se tiene que preparar las empresas, los gobiernos en general, ante pues, estos nuevos retos con tecnologías tan avanzadas como lo es la inteligencia artificial? Muchas gracias, muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí desde Brasil hasta México. Me encanta mucho estar aquí con ustedes. Bueno, primero de todo creo que tenemos que definir un poco inteligencia artificial. O que está ahora en moda, o que estamos hablando mucho, es de la inteligencia artificial generativa. O sea, transformar ideas en textos y crear imágenes, crear artículos de periódicos, algo por estilo. ¿Están usando los criminales esto? Sí, y esto mucho más para aplicar fraudes, para aplicar estafas financieras y todo más. Pero hay mucho más para definir lo que es inteligencia artificial. En la verdad, es una mezcla de algoritmos, cálculos matemáticos y grandes cantidades de datos. O sea, cómo manipular grandes cantidades de datos de una forma estructurada para obtener un resultado inteligente. Nosotros ya usamos inteligencia artificial en este sentido desde 2012. Nuestras soluciones en 99.9% de sus casos reconocen las amenazas de forma automatizada, porque si no, no teníamos capital humano para hacerlo. Son 340, 350 mil nuevas amenazas todos los días. Solo en América Latina protegemos a 2 ataques de ransomware por minuto, 1.2 millones de ataques. Entonces, es mucha cosa y la inteligencia artificial solo va a aumentar esta cantidad. Yo no soy muy optimista con el trabajo gubernamental, con leyes, regulaciones, porque naturalmente los cibercriminales son muy más rápidos que los gobiernos, y es natural. Hay que discutir, debatir, diputados, senadores, tienen que entender y va a tomar su tiempo. ¿Podemos esperar esto? No. Desafortunadamente, no podemos pedir al Papa o a un Dios que nos proteja. O sea, la iniciativa de protección digital es de cada uno de los integrantes. Y las iniciativas de protección digital no se hacen aislados. En un mundo que estamos hoy viviendo de aislamiento de las civilizaciones, de las sociedades, el ganador es cibercrimen. El criminoso digital que no tiene fronteras, no tiene bordas y atacan desde cualquier parte. Ciberseguridad se hace con colaboración. Nosotros, la sociedad, la academia, los gobiernos, tenemos que colaborar. Lo peor que podemos hacer es tener un incidente y ponerlo abajo del carpete. Y esto que pasa mucho. Los gobiernos pasan, aquí en México pasó un caso muy serio de una institución pública que fue atacada. No pasa nada, no pasa nada. Sabemos que no es verdad. Lo peor que podemos hacer es varrer abajo del carpete, porque el mismo caso va a pasar con otro y no vamos a aprender con el incidente. Decimos que tratar de un incidente que pasó es lo máximo paleontología de datos, o sea, investigar el pasado. Tenemos que ser proactivos, preventivos. Es muy más barato ser preventivos do que reactivos. Este ataque a MGM, el hotel, costó $50 millones. Te garanto que había mucha protección, pero las estafas de ingeniería social aún están ahí y apenas un simple email puede ser eficaz para entrar en las organizaciones. Entonces, la solución contra este crecimiento van por un trípode, en mi punto de vista. Educación, como bien hablaron ustedes, educación es fundamental, no solo para los expertos, pero para todos. La secretaria, el recepcionista, el gerente de recursos humanos que recibe un currículo vitae lleno de virus. Bueno, número 2, inteligencia. Inteligencia es saber lo que va a pasar amanhã, después de mañana, el próximo mes, no lo que pasó ayer. Entonces, inteligencia de amenazas es conocer su enemigo. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es mi riqueza? ¿Qué interesa a un criminal? Y ahí podemos, así,
comprar o ejecutar las políticas con las soluciones ideales. Sin inteligencia, sin educación, puedes comprar lo que quiera, no es efectivo. Entonces, esta combinación que yo ofrezco mucho a mis amigos ejecutivos y tampoco puede ser complejo. Si se torna complejo, se torna ineficaz. Tiene que ser sencillo. Y solo para terminar, el crimen cibernético no está apartado de la vida cotidiana. Pasó hace algunos años, aquí de México, una banda criminal de drug dealers contrató a ciberdelincuentes para hackear el sistema de grúas de un puerto en Holanda, para transportar contenedores de área antes de la vistoría de la inspección para la área después de la inspección cargados de cocaína. O sea, criminales comunes clásicos contratando ciberdelincuentes para hacer sus trampas, para hacer sus... O sea, no podemos decir, mira, esto es un trabajo de universitario en su tiempo libre. No. Son bandas criminales extremadamente organizadas, muy lucrativas, y tenemos que colaborar entre nosotros para reaccionar a esto. Muchas gracias, Claudio. Y le doy la palabra ahora a Fernando para que nos cuente un poco, tú que eres experto en la industria de retail, y que nos puedas ejemplificar cómo es que están transformando, ¿no?, estos esquemas de protección contra estos ciberataques, sobre todo pensando en que esta industria ha crecido desde el e-commerce por la pandemia, ¿no?, y lo mismo con los ataques, ¿no? ¿Cómo se están transformando? Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de PL News, por darme la oportunidad de participar en este panel. Me siento muy honrado. Efectivamente, el comercio electrónico en nuestro país ha venido creciendo de manera importante, obviamente principalmente por la pandemia. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Ventas en Línea, esto representó 528,000 millones de pesos en el 2022, un crecimiento del 23%, ¿no? Si nos comparamos con otros países, ¿qué tan bien estamos, no? Entonces, yo digo que estamos en el top 5, definitivamente, en términos de crecimiento. Sin embargo, en términos de porcentaje de las ventas totales de retail, creo que tenemos una gran área de oportunidad para seguir creciendo. Lo comentaba Alejandro, el comercio ha venido creciendo, de igual forma el cibercrimen, ¿no? Alguien comentaba que se estima que para el 2025 represente 10 trillones de dólares. Entonces, definitivamente los comercios electrónicos tienen que evolucionar en sus esquemas de protección, ¿no? Tradicionalmente se han enfocado a proteger sus aplicaciones web, ¿no? Y ahora es necesario agregar capas adicionales para poder proteger de ataques de negación en el servicio de manera distribuida, agregar capas adicionales para poder proteger en contra de bots, ¿no? El 50% de tráfico del Internet son bots. Agregar capas adicionales para proteger APIs, ¿no? Las empresas se están transformando de manera digital y el uso de las APIs aumenta, ¿no? Y ahora, hasta recientemente el año pasado, en temas regulatorios, sobre todo con PCI, se buscaba proteger principalmente del lado del servidor. Ahora, con la nueva versión que es 4.0, es necesario proteger no solo del lado del servidor, sino también del lado del cliente, del lado del browser. Entonces, definitivamente hay que atacarlo así. Alguien comentaba que la ciberseguridad o el cibercrimen es un cuento de nunca acabar. Efectivamente, es el juego al gato y el ratón, ¿no? Los malos innovan, la industria tiene que responder, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, tenemos que agregar estas capas de protección que comenté previamente, ¿no? Muchas gracias. David, ya se mencionó en el panel este ataque que recibió el más fuerte el gobierno de México, ¿no? En concreto la Sedena, pero ha habido otras instituciones públicas que también han sido víctimas de ataque. ¿Qué consecuencias traerá para México, para los países en general, el hecho de estar retrasados y estar en discusiones y si se aprueba o no? ¿Qué es lo que veremos? Porque los ataques no van a cesar, ¿no? Definitivamente los ataques no cesan, y clarificando un poquito el comentario que hice en mi primera intervención acerca de que antes de ser un asunto técnico son
hay razones de Estado y razones políticas, es justamente por las consecuencias. En el caso de las empresas, decía yo que las razones de negocio están justamente en la valoración de los riesgos, en la valoración de los impactos, y entonces en función del análisis de riesgos defines una línea de tolerancia de riesgo, y básicamente lo que eso significa es que cualquier cosa que esté por abajo de tu línea de tolerancia de riesgo lo vas a aceptar, pero cualquier cosa que esté por encima de tu tolerancia del riesgo vas a tener que darle una respuesta a esos riesgos en particular. Ahora, en los gobiernos no son razones de negocio, son razones de Estado y son razones políticas. Y voy a poner un ejemplo claro de en qué momento puede ser una razón política. En mi empresa, en donde sí me pagan, en el consejo sí no, hemos sido el ente auditor de un instituto estatal electoral. Y desde el 2015, 2021, 2018, 2021, esperamos que ahora en el 24 nos vuelvan a invitar. Y nos piden que revisemos el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares. No sé si ustedes recuerden, pero había una época en México en que en la noche del domingo, después de una elección, había 3 candidatos que habían contendido y había 4 que se declaraban ganadores, ¿no? Por eso se inventó el PREP. Entonces, ahora que el PREP tiene que publicar sus resultados en una página web, pues se le lanzan ataques de disponibilidad, tratan de tumbarlo. ¿Quién cree que estará interesado en tumbar el PREP? Pues los que van perdiendo. En alguna ocasión, platicando con un buen amigo que lo nombraron presidente del Instituto Estatal Electoral en el estado de Nuevo León, dijo, el que se enoja pierde, ¿verdad? Dijo, pero también funciona al revés, el que pierde se enoja. Dijo, y no hombre, esta chamba que me dieron está bien difícil porque tengo 7 candidatos, nada más uno va a ganar, voy a tener 6 enojados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el PREP? Lo que sucede es que tienes a todos los perdedores atacándolo porque están tratando de maniobrar políticamente para que no se reconozca el resultado del ganador. Esa es la realidad. Y esas son las razones políticas de la seguridad de la información del PREP, basada, por supuesto, en riesgos, que el riesgo principal es el de la disponibilidad. ¿Qué consecuencias hay? Bueno, lo que pasó en Sedena me da la impresión de que es mucho mayor de lo que se ha admitido públicamente por el gobierno. Pero puede pasar cualquier otra cosa. La capacidad de responder a los ataques de parte de las instituciones, yo diría que en una escala de pobre a excelente, es pobre. Esa es la realidad que tenemos actualmente, con excepciones, porque me parecería que sería bastante imprudente de parte del gobierno pues no proteger debidamente al SAT. Un golpe al SAT le pegaría en la línea de flotación al gobierno completo, porque dejarlo sin operar traería un caos terrible en el país. Por eso creo que hay un especial énfasis ahí. Pero, caray, en alguna ocasión alguien me dijo, ¿supiste que hackearon a Pemex? Le dije, amigo, Pemex está siempre hackeado, a veces se dan cuenta. Muy bien, bueno. Muy bien, David, muchas gracias. Eduardo, le urge a México una ley nacional, ley federal de ciberseguridad, y más bien, creo que sabemos la respuesta, pero ¿qué mensaje pues, le darías a quienes están trabajando en ella, no? Claro que urge. ¿Qué mensaje sería? Que se asesoren, que se acompañen. Primero que entiendan que se necesita y después que se asesoren también. Insisto, y no es, para que no me malinterpreten, ¿no? El tema es, hay legisladores que saben hacer leyes, pero ¿leyes sobre qué? Una ley sobre seguridad te tiene que asesorar sobre gente experta en ciberseguridad, sobre experta en el cibercrimen, y que tiene que ver con un montón de temas, con todas las aristas de la tecnología, ¿no? Hoy hablamos de la evolución digital, del mundo digital, y en el mundo digital
una base tiene que ser la ciberseguridad, porque si no, no hay digitalización, como lo acaba de decir David ahorita. Por supuesto, las empresas y las instituciones solo hay de dos tipos, las que están hackeadas, intervenidas y lo saben, y las que no lo saben, pero ahí están. Los ataques existen, se requiere una ley, se requieren acciones al respecto. Lo que yo diría a los legisladores es, tómenlo en serio, ¿no? Asesórense, busquen a los expertos en ciberseguridad. Aquí hay un panel, pero hay gente, o sea, aunque somos pocos, aunque es pequeño el nicho, hay gente experta en este tema que puede asesorar al gobierno, ¿no? Que puede asesorar al gobierno, a las instituciones, porque se necesita y es urgente. Muchas gracias. Ulises, ¿tú crees que existe una brecha de ciberseguridad a nivel empresarial? ¿Cómo reducirla, ¿no? ¿Cómo están trabajando específicamente el sector privado en este tema de la ciberseguridad? Bueno, yo creo que en la medida que una organización privada madura, en general no nomás privada, va a cambiar su enfoque a que no le importa en un nivel inicial, le importa y compra tecnología. En un nivel más maduro empieza a entender los riesgos y entonces hace un análisis de riesgos y ve que hay que hacer un montón de cosas. Pero en los niveles más maduros se discute en el board, el CISO, existe un CISO ya desde tiempo atrás, y eso sí se ha visto significativo en los últimos 5 años. Hace 5 años pues, había unos cuantos CISOs, ahora es radicalmente diferente. Entonces ahí ha habido una gran madurez, pero en un nivel de madurez mayor, el CISO es parte del board, ¿no? Discuten y la estrategia y los dineros que se invierten, en algo que comentó hace rato Laila, pues son de acuerdo a los riesgos y al apetito de riesgos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y entonces, las inversiones y la madurez va en términos de preparar mejor a la gente técnica y a la no técnica, ¿sí? En tener mejores herramientas, pero también procesos. ¿Quién va a monitorear? ¿Quién va a dar el seguimiento? ¿Un tercero o nosotros? O parte y parte. O sea, eso, hay mucha diferencia, por ejemplo, en el mismo sistema financiero. Hay mucha diferencia entre un banco de los grandotes y una fintech. O sea, a los entrepreneurs, startuperos, con todo respeto, pues no les interesa mucho la seguridad, pero no se dan cuenta de que si se van a conectar a un banco vía Open Banking, vía APIs, pues se están conectando y están manejando dinero de nosotros. Entonces, claro que les tienen que aplicar las regulaciones, ¿no? No, y es que como, o sea, creen que porque son startuperos ya no les aplica la ley, las regulaciones, ¿no? Entonces, ahí falta mucha madurez. ¿Ok? Perdón si agredí a alguien. Muchas gracias. Laila, se habló también ya y mencionaste el tema de la educación, pero también mencionaban el tema de los recursos humanos especializados en este asunto de la ciberseguridad, ¿no? Saúl Catán decía ese déficit que existe de especialistas, ¿no? Esa demanda que están pues teniendo las empresas en especialistas en ciberseguridad. ¿Tú cómo ves, de qué depende que México, que la región se convierta en una potencia? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que sean potencias generadoras? O digamos, si no potencia, por lo menos que se cierre esta brecha, que se reduzca este déficit de especialistas en ciberseguridad. Bueno, pues ya lo habían mencionado por allá, mencionaban que necesita meterse desde un programa educativo, o sea, desde las escuelas necesitamos invertirle más a los niños en tecnología, en temas de ciberseguridad, obviamente en temas de innovación. Creo que es básico que nos metamos a tecnologías emergentes como hoy en día, pues está lo que ya mencionamos, inteligencia artificial, temas de RPA, temas de IoT, etcétera, ¿no? El gran reto y creo que la base fundamental es que tenemos que ir un paso adelante. Ese paso adelante no lo vamos a poder dar, como bien mencionaban Claudio, Eduardo, si no vamos de manera conjunta, trabajando la academia, el gobierno, las instituciones privadas y obviamente la ciudadanía en general. Creo que es básico que para la formación educativa y para generar esa especialización en ciberseguridad, comencemos por todas las capas y platiquemos entre todos nosotros. Muchas gracias, Laila. Claudio, ¿crees que habría algún beneficio económico el hecho de generar o de potenciar especialistas en ciberseguridad o qué beneficios le traería a los países de la región el que tengan estos especialistas? Primero de todo, un beneficio excelente para el profesional que gana muy, muy bien. O sea, es una profesión muy bien paga.
Los expertos en ciberseguridad son raros y escasos. Decimos que hay una escasez de más o menos 3.5 millones de personas en ciberseguridad en el mundo. Aterrizando esto a América Latina, algo como 450,000. Y para México, no voy a errar mucho si decir que hace falta 35,000 especialistas. O sea, hay mucho espacio para quien quiera seguir por esta carrera, por esta formación. En términos de beneficios, yo veo primero el efecto multiplicador. Cada especialista puede cuidar de 5 empresas, 10 instituciones públicas. O sea, tenemos que pensar de una forma, de nuevo, de colaboración. Si cada uno, mira, necesito un especialista en cybersecurity. Usted también necesita. Ulises debe necesitar de cientos de ellos todos los días, ¿no? No vamos a conseguir. Entonces, ¿de qué forma podemos crear una colaboración incluso para que estos especialistas trabajen en un foro, en una comunidad? Y ahí sí el beneficio es colectivo, es un beneficio para todo el país. ¿Es un beneficio económico? Sí, sin duda. Un ahorro de plata en términos de pérdidas financieras. Se habla que una institución atacada por un hacker, por un ransomware, puede perder entre 2 y 3 millones de dólares y tomar entre 60 y 90 días para estar más o menos normal. Es muy más barato treinar, capacitar a la gente, do que reaccionar a estos ataques. Entonces, sí, hay muchos beneficios directos, profesionales y de ahorro de plata, de resguardar la salud financiera de las empresas, de las instituciones. Y también a otro punto, cuando hablamos de gobiernos, hablamos de los datos de los ciudadanos que caen en las manos de gente aplicando fraudes. Y ahí, ¿cuál es el tamaño de la fraude en México? 1.000 millones de dólares, no sé, es enorme. Y todo eso se reduce, se mitiga con profesionales capacitados. Muchas gracias. Fernando, finalmente me gustaría un poco aterrizar, ¿no?, hacia el usuario final. Todo esto que hemos hablado en este panel, ¿qué beneficios le dará al usuario, a los que compramos, ¿no?, en línea, a los que incluso vamos a la tienda y pagamos con tarjeta o con el propio teléfono, el tener una ley de ciberseguridad, el que haya una agencia nacional de ciberseguridad? Todo esto de lo que hemos platicado, ¿en qué le va a beneficiar al usuario final? Sí, bueno, de entrada, llevándolo al tema de comercio electrónico y de retail, pues estamos hablando de información confidencial, ¿no? Estamos hablando inclusive de información de manejo de tarjetas de crédito, de manejo de tarjetas de débito, ¿no? Y hay asuntos regulatorios que deben de cumplirse, ¿no? Los retailers deben de cumplir con temas regulatorios. En mi participación pasada comentaba, por ejemplo, esto de PCI, ¿no? PCI, la versión 4.0, la más reciente, requiere la protección justamente del lado del browser, siendo una extensión el browser del servidor. Entonces, definitivamente los retailers, los comercios electrónicos tienen que cumplir con esos temas regulatorios, pero también tienen el compromiso de poder proteger los datos confidenciales de los usuarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, es mandatorio justamente para los comercios electrónicos poder extender esta protección del lado de los servidores y llevarlo hacia el lado del cliente, ¿no? Muchísimas gracias. Pues estamos sobre el tiempo, pero les propongo que cada uno de ustedes en 20 segundos nos ofrezca una conclusión. Si quieren, empezamos de izquierda a derecha, por favor. Gracias. Yo diría que estamos en un mundo que crecientemente está más complejo, la tecnología lo hace más complejo y hay que ver cómo reducir la complejidad y en esa complejidad integrar la ciberseguridad. No está fácil. Bueno, yo por mi parte digo que la transformación digital nos está llevando a ese paso adelante que mencionábamos, esa colaboración que necesitamos y sin duda hay que comenzar desde los más pequeños hasta los más grandes. Gracias. Un llamado para el sector público para que dé los pasos que se necesitan. En otros foros he propuesto
que en el Senado de la República se cree la Comisión de Ciberseguridad por una razón simple, una justificación es: México va tan atrás que necesitamos caminar con doble paso en lo que vamos a poder alcanzar a los demás países. Y mientras no lo hagamos, estamos pagando las consecuencias y nos está costando. Las atribuciones que tiene el Senado de la República para la vigilancia del Poder Ejecutivo son importantísimas. Debemos de impulsar la creación de una comisión de ciberseguridad en el Senado de la República y su par en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Gracias. Pues bueno, ya lo dijeron y muy bien ahí, David, porque se tiene que hacer, pero también como estamos diciendo, ¿no? Hay que hacerlo a doble paso, pero hay que empezar. Y hay que empezar con conciencia todos nosotros, tener la conciencia de que es una realidad. De ahí entonces se arma una estrategia de ciberseguridad, hay que hacer estrategia de ciberseguridad y hay que hacer regulación en ciberseguridad y educación en ciberseguridad. Y ahora son los 3 puntos clave para poder avanzar y a pasos agigantados, a pasos dobles, porque vamos muy atrás. Às vezes me siento vendendo desastres, ¿no? Vendendo tragedia, y no quiero terminar de esa forma, quiero terminar de una forma positiva. El Banco Mundial hizo un survey que dice que transformación digital reduce la inflación mundial en 1%. O sea, las cosas están más baratas en 1% año sobre año por cuenta de la transformación digital. Los medios digitales hacen con que podemos ser más productivos, eficientes, instruidos, educados. Entonces es muy positivo. Es posible usar el mundo electrónico digital de una manera segura, de una manera productiva, tomando pasos uno após o otro de protección digital. Es solo una cuestión de concientización. Tomar estos pasos, uno após o otro. El próximo paso lógico, después del próximo. Es posible ter una vida digital protegida y productiva. Esto es mi mensaje final. Ok, para terminar, yo creo que me quiero quedar con algunos temas que comentaron acá. Definitivamente, el tema del cibercrimen es un tema de negocio, ¿no? Entonces, la pregunta a las empresas es: ¿se pueden permitir el lujo de no poder operar? ¿Cuánto tiempo? ¿Horas? ¿Días? Y lo acabamos de ver recientemente, lo que comentaban en Colombia, y ese es un llamado a la iniciativa privada, ¿no? O sea, en verdad, es un tema de negocio, es un tema que tiene que ser revisado en la junta directiva. Lo comentaba también que el CISO tiene que ser partícipe justamente de la junta directiva. Esto es un tema de negocio, no es un tema de tecnología, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, panelistas. Gracias a quienes están presentes y nos siguieron en streaming. Y bueno, seguimos en México 5G.